el ruso que descifró la escritura maya. Yuri Koknorsov hizo historia al convertirse en la primera persona en establecer un sistema que le permitió descifrar la escritura maya. Ese brillante académico soviético fue, y gracias a él conocemos la historia de nuestros antepasados, los mayas, lugar donde cayó el cometa que extinguió a los dinosaurios, Chicxulub, la península de Yucatán. Te diré que durante siglos la escritura maya representó uno de los más grandes misterios para los arqueólogos e historiadores, pues uno de los pocos libros que hablaban al respecto era el del Diego de Landa, un fraile franciscano prejuiciado por su forma de ver al buen salvaje. Era la forma en que ellos pensaban en el siglo XV-XVI, el buen salvaje. Este fraile franciscano fungió como inquisidor en el siglo XVI, cometiendo una serie de barbaridades en detrimento de las naciones indígenas que integraban la América de aquel tiempo. Los albores estábamos dentro del dominio de la Nueva España. Este Diego de Landa escribió el libro La relación de las cosas de Yucatán. No olvidemos que él fue de su mano viva, de su voz, por acción directa, fue instigador a la quema de códices, los que aún quedaban porque ya se había iniciado. La quema de códices no fue un movimiento que inició un día y terminó otro día. Fue a lo largo de los 300 años de la época colonial. Diferentes personajes quemaron pocos o más códices culturales de las diferentes etnias que integraban la Nueva España. El problema con Landa fue que intentó buscar un equivalente en español para cada uno de los signos de la escritura maya que encontró en códices y estelas, lo cual no resultó en un método eficaz para descifrarlos. Pasarían siglos antes de que Koknorsov, el ruso brillante que descubrió la escritura maya, tuviera acceso a la relación de las cosas de Yucatán escrito por Diego de Landa y propusiera un nuevo método de interpretación que incluso le valió ser acreedor a la Orden del Águila Azteca en 1994, presea otorgada por el gobierno de México. Yuri Koknorsov nació en Ucrania y tradujo el alfabeto maya sin poder visitar México. Ojo, eso es algo importante, él no visitó México, él lo hizo con las fotografías y los documentos con los que contaba y el libro de Diego de Landa. Utilizó su ingenio para poder descifrar esa escritura maya sin pisar un pie en México cuando consiguió descifrarla. Ganó la medalla Orden del Águila Azteca y gracias a él sabemos lo que dicen los textos mayas. Te preguntarás, bueno, ¿y quién es él? Yuri Valentinovich Koknorsov nació el 19 de septiembre de 1922 en Ucrania, el mismo año en que fue adherida Ucrania a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su padre era un ingeniero de ferrocarriles y su madre se encargaba del cuidado de sus 4 hermanos mayores. Él era el menor de los 5. Aunque en su juventud tuvo inclinación por la psiquiatría, en el 39 ingresó a la Facultad de Historia de la Universidad de Kharkov. Y cuando Alemania invadió Ucrania en 1941, Koknorsov se enroló en el ejército y quedó a cargo de la creación de trincheras. Ya para 1943, cuando se logró la liberación de Ucrania, regresó a casa con su madre y posteriormente fue a estudiar etnografía a la Universidad de Lomonosov, carrera que concluyó hasta 1948. Y él tuvo un brillante encuentro con la cultura maya. Hasta ese momento nuestra cultura maya no era parte de los intereses de él, de este investigador. Se dice ruso, pero nació en Ucrania, porque pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya que sus estudios los centró en la investigación del chamanismo en Asia Central. No obstante, un ejemplar de la relación de las cosas de Yucatán de Diego de Landa formaba parte del archivo de la Biblioteca Prusiana, al cual tuvo acceso y le cambió a él su forma de ver la vida, lo llenó de curiosidad e inquietud y le fascinó la civilización maya antigua. Con esta obra y con una copia de los códices mayas, inició el trabajo que lo marcaría para toda su vida. De acuerdo con el investigador Pedro Jiménez Lara del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad de Veracruz, de México, sería el artículo El desciframiento de las escrituras mayas un problema insoluble, lo que lo motivó y lo llenó de un reto que quiso resolver. De tal manera que el alemán Paul Schelas que haría que dedicara todo su tiempo a este tema. Esto es,
Esa inquietud, ese reto académico e intelectual lo motivó. El alemán Paul Schelas, al escribir el desciframiento de las escrituras mayas y colocar en interrogante un problema insoluble, le dijo: ¿cómo va a ser insoluble? Lo tengo que resolver. Aceptó el reto y consiguió descifrar la escritura maya. Por tanto, su método tuvo éxito. El método para el diseño del investigador soviético fue el de estadística posicional, basado en la obra de Michel Ventris. En resumen, te lo voy a decir en términos simples y sencillos. La metodología que diseñó propone que la cantidad de signos y su frecuencia determinan el tipo de escritura. Knorosov identificaba 3 tipos: el ideográfico, el silábico y el alfabético. Al hacer el análisis de la frecuencia del uso de uno u otro signo y su posición en la oración, se puede determinar su referente gramatical. Los glifos, has de saber, escritos por los antiguos mayas, consistían tanto en logogramas, signos usados para representar una palabra completa, como de signos fonéticos, en los cuales cada glifo representa una combinación consonante-vocal, y que una palabra maya formada por una combinación consonante-vocal-consonante era escrita con 2 glifos, quedando sin pronunciar la vocal del segundo glifo, principio de la sinarmonía. Por lo tanto, su método, el que les acabo de comentar, lo que él diseñó, que propone que la cantidad de signos y su frecuencia determinan el tipo de la escritura, lo llevó al éxito y consiguió descifrar la cultura maya para beneplácito de él y de los mexicanos, dando lugar y dando a conocer al mundo esta rica cultura, nuestra herencia maya. Como siempre, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.